días a todos. En primer lugar, agradecer a César Pesquiera, también a Sergio y a Emilia, que forman parte cada vez más grande del círculo de amigos peruanos, que ya me hacen sentir como en casa. Ayer la cena con mi añorado Gabriel Amaro fue la brecha de oro y hoy ha sido un placer escucharlo. Yo quisiera señalaros que para ver un poco lo que pasa en Europa, he querido ver un poco algunas cosas que pasan en el mundo. Y Sergio me dijo, tienes que pronosticar el futuro de los cítricos en el mundo. Y yo pensé, vale, voy a ver lo que hago para que dentro de 4 años me vuelva a invitar y así explique por qué no ha funcionado lo que yo profeticé. Esa, según dicen, es la faena de los economistas, pero bueno, eso es aparte. Ay, espera. Bien, vosotros cuando os miráis en el espejo cada día no os dais cuenta de lo que cambiáis. Es normal, porque os miráis cada día. Pero yo ahora os invito a que hagáis una reflexión de cómo ha cambiado vuestra nevera en 25 años. Y resulta que en vuestras neveras no había cuando vuestros niños eran bebés, no había paltas, no había arándanos, no había mangos del Perú, no había brócoli tampoco. Bien, todos esos cambios quiere decir que algunas cosas aparecen en los lineales y los lineales no son más grandes. Por lo tanto, algunos lineales se llenan de unas cosas y otros lineales pierden cosas. Por eso, algunas cosas son modernas, otras son clásicas. Entonces, tengo que decir que en esta reunión nosotros estamos en una reunión de clásicos. En el próximo cuadro quiero explicaros un poco algunas cosas que el amigo Wade lo ha explicado antes, al fin y al cabo todos comemos de las mismas fuentes, pero sí que os aviso, en el cuadro que voy a poner a continuación no están las bananas. ¿Por qué? Porque las bananas se salen de cifra en el comercio. Pero sí que os digo que las bananas en los últimos 10 años solo han crecido el 10%, mientras que el conjunto de las frutas ha crecido el 14%. Lo que yo pretendo enseñaros ahora es quiénes han sido los grandes ganadores y los grandes perdedores de las frutas. Ahí podéis ver cómo cerezas y paltas en solo 10 años, cerezas y paltas en solo 10 años han crecido el doble, en solo 10 años. Bueno, me ha dicho Sergio que no hace falta que hagáis fotos porque luego estarán colgadas las ponencias. Pero bueno, haced las que queráis, pero que estarán colgadas. Vale, entonces, veis ya que cerezas y paltas ganan. Casi, arándanos casi también, porque también no es casi el 97%. Esas ganan. Luego, a continuación, aparece la primera familia citrícola, que es limones y limas. Limones y limas, que crecen un 43%. A su vez os digo que dentro de ese 43% ganan de carrera las limas Tahití. Las limas Tahití. Vale. Luego están las mandarinas, que también crecen un 31% y por lo tanto quiere decir que van por encima de la media. Y las uvas también un poquito ligeramente. Entonces, como veis, estáis en caballo ganador de los principales productos, Perú está. Ya perdiendo incluso, en negativo, veis que están las peras. O sea, -1 es estable, ¿no? En cítricos aparecen las naranjas. Y las naranjas, desgraciadamente, están o perdiendo un poco o estables. Luego intentaremos reflexionar por qué. Los pomelos, desgraciadamente, pues están en caída libre en general, aunque no caen más en las estadísticas porque está el pomelo chino, que lo ponemos como pomelo, pero es otro producto. Vale. Luego veis ya que las otras dos grandes familias que dan un gran bajón
son los duraznos y nectarinas y las manzanas. Este diríamos que es la foto, diríamos, de los que ganan y los que pierden. Cuando digo los que pierden es porque pierden estos, como son kilos, son metros en el lineal. Otra cosa es el precio. Otra cosa son los precios. Esto es parecido a lo que ha puesto antes William, pero aquí lo que he hecho es desglosar los cítricos un poco. Entonces, aquí veis que aquí he puesto las bananas, pero claro, observad el detalle. Las uvas, 5 millones de toneladas, valen casi tanto como las 23 millones de toneladas de bananas. Yo no tengo que deciros que lo siento mucho, pero es una pena que un producto tan histórico siga dando tan poco resultado a los agricultores que lo producen. Es una pena. Yo cuando veo en España que podemos comprar bananas buenas a €1, me cae el alma a los pies porque me doy cuenta que es que no puede quedar casi nada para el que lo produce. Pero bueno, esa es la historia. Me quedo ahí. Vale, veis que está uvas, luego están las paltas, las manzanas y aquí veis que aparecen ya las mandarinas. Detalle importante. Hace 10 años, en este mismo cuadro, las naranjas estaban por encima de las mandarinas. O sea, me refiero en valor, no en kilos. Luego veis que están las fresas, frambuesas, cerezas. Cerezas, ya veis, 1 millón de toneladas y ¿en qué punto está? Aquí están las naranjas, claro, con el precio medio los kiwis, que eso sí se mantienen muy bien, y ya veis que los limones y limas empiezan a acercarse al valor de las naranjas a nivel mundial. Entre otras cosas porque ya veis el precio medio. El precio medio de las naranjas es 0,76 y los limones es €1. Siguen arándanos y mangos, y ahí estáis vosotros otra vez en primera línea de fuego. Bien, pasemos ya a cítricos. Una pequeña pincelada, pero solo de lo que ha cambiado en el actual siglo. Esto es lo que ha cambiado en el actual siglo. Entonces, ¿qué es lo que veis aquí? O sea, en su conjunto, o sea, todo este siglo, las exportaciones de cítricos han crecido un 80%. Mientras, y este detalle es importante, en este periodo las exportaciones de frutas lo han hecho un 101%. O sea, los cítricos han crecido menos que la media. Siempre hablamos en toneladas. Si bien, aquí lo interesante es que podéis observar que ese crecimiento lo ha sido a costa de diferentes crecimientos según continentes. Observáis que Europa solo ha crecido el 24%. Incluso ha bajado en la última década. Y ha bajado porque ha bajado España. España ha bajado en 10 años de 4 millones de toneladas a 3. Y ese bajón es el bajón de la columna de Europa. Sin embargo, ahí está África, que ha crecido, o sea, Europa ha crecido un 24% en lo que vamos de siglos y África un 209%. ¿Por qué? Porque tiene los monstruos de Sudáfrica y Egipto. Y Asia, que observar el dato, si observáis el dato de las cifras, observaréis que Europa representaba el 47% del total de todas las exportaciones, África y Asia estaban ahí abajo, y sin embargo ahora los dos han crecido, uno 209% y Asia 178%. El crecimiento de Asia es total, está liderado completamente por China y Turquía. Lo explicaba nuestro compañero australiano, lo explicaba hace un momento. Decía, es que China solo exporta el 4% de lo que produce. Sí, sí, pero produce casi 50 millones de toneladas. Por lo tanto, aunque solo el 4%, pues ya aparece en la lista, ¿no?
Y, concretamente, Sudamérica, donde pone el resto de América, perdón, ese resto de América es sin Europa y sin Europa, ¿no? El resto de América crece el 89%, y ahí es donde estáis vosotros, evidentemente, ¿eh? Porque el gran perdedor de este siglo es Estados Unidos, que ha perdido el 45% de lo que exportaba. Curiosamente, por eso luego observaréis que se ha convertido en el primer importador. Y no entro en el caso de Oceanía, que es un tema muy limitado, lo pongo por deferencia geográfica. Bien, la foto esta, que para mí es muy triste tener que enseñarla, pero las cifras son lo que son, porque tenéis que pensar que yo nací al lado de un naranjo. Yo me crié al lado de los naranjos. Empecé hace 50 años como gerente de una cooperativa citrícola y he estado 39 años en ANECOP, que es una de las primeras empresas citrícolas. Y durante 158 años, no, perdón, durante 175 años he seguido la evolución de las exportaciones españolas de cítricos, que se registraron en el 1858. En esa época se empezaron las exportaciones españolas. Las exportaciones españolas de cítricos en el año 1930 pasaron del 1.000.000 de toneladas. Y todo lo que veis ahora en el mundo, que España es el líder mundial de las hortalizas y frutas frescas, lo es porque las naranjas españolas le abrieron el camino y crearon el know-how que convirtieron a España en el líder actual de frutas y hortalizas. Y, sin embargo, el año pasado España perdió el liderazgo mundial de la exportación de cítricos, como veis ahí. Y Sudáfrica está a 10.000 kilómetros de sus mercados y está claro que tiene 1000 ventajas que nosotros no tenemos. Pero bueno, a mí me entristece este cuadro y como me entristece lo tengo que compartir y así cuando uno comparte su dolor, el dolor es menor. Ya está. Aquí no estáis aún, está Chile, pero es muy probable que en 1 o 2 años ya aparezcáis. Es muy probable, pero bueno, eso el tiempo lo dirá. Bien, yo quiero ahora, hemos hablado de que los cítricos han crecido un 80% en lo que va de siglo, pero a ritmos diferentes. Ya veis que en pomelo estable, esos son las exportaciones de pomelo, son totalmente estables. Veis que mandarinas y limones, pues casi han crecido, bueno, perdón, limones, limas, repito. Mandarinas y limones han crecido por el estilo y sin parar. Me dirán, las naranjas han crecido un 54%. Digo, sí, pero no en los últimos 10 años. Porque podéis observar cómo las últimas 2 décadas son planas. Bueno, pues eso es lo que dicen las cifras y como lo dicen las cifras, pues te gusten o no, tienes que ponerlo, ¿no? Bien, hablemos un poquito de Perú ya, que es lo que me pedía Sergio. De lo que vamos a hablar de Perú ya lo sabéis, porque la foto os lo dije. Grande el paquete de mandarinas, mediano el paquete de lima-limón ahí en medio, ya más pequeño el de las naranjas y el pomelo pues muy pequeño. Pues eso es lo que vais, eso es lo que vais a ver. Lo que pasa es que, claro, anoche en la cena me reí un poquito porque esto forma parte del informe AGAP de 2022. En este informe, AGAP se atrevía a decir, al año 2025 seremos el número 1 en arándanos, el número 1 en uvas y el número 2 en paltas. Efectivamente, esas 3 primeras se han cumplido perfectamente, completamente. O sea, quiero decir que en este caso la previsión ha sido exacta. En espárragos, curiosamente, se ha perdido la posición 1 porque la ha ganado México.
O sea, digamos, la capacidad de compra de Estados Unidos es tal que México, o sea, Estados Unidos mueve México. En alcachofas, curiosamente, no he podido encontrar el dato, no puedo hablar. Mandarinas, aquí, yo no sé si fue Sergio el que se lo contó a mi amigo Amaro, que ibais a ser el número 2 en el mundo, pero no. En estos momentos sois el número 6, por debajo de China, España, Sudáfrica, Turquía y Marruecos. O sea, vale, vais a subir, pero poco a poco. En mangos, curiosamente, en mangos sí que os habéis acercado, no habéis hecho... En mangos estáis más casi en el tercer cuarto que en el segundo, porque tenéis delante, tenéis a Tailandia y no se esperaba a México, que os ha superado también por la misma demanda de Estados Unidos. Y ahora está Tailandia primero, México segundo y Brasil-Perú ahí jugando la tercera y la cuarta posición. Jengibres es que no he encontrado el dato, no tengo ni idea. Y luego en ajos no, en ajos habéis bajado, retrocedido un poquito, y bueno, y lo demás, pero quiero decir que gran labor de profetización por parte de AGAP para todo esto, porque eso... Bien, vale. Estas son las cifras vuestras, ya las hemos repetido varias veces, yo me he querido limitar solo al del 2015 hasta hoy, esas son las cifras, los crecimientos están muy bien, todo esto está muy bien, pero lo ha enseñado antes Sergio, pero vosotros estáis ahora con una exportación del 20% sobre lo que producís. Lo que es que, por ejemplo, exportáis más porcentaje en mandarinas, menos porcentaje de naranjas, pero claro, hay una cuestión que vosotros, los productores de cítricos, habéis hecho, y es que a pesar de que este país ha pasado de 20 y algo a 34 millones de habitantes, por lo tanto, también os habéis convertido en autónomos alimentarios para el tema de los cítricos. Y esto, si no hubierais crecido con la producción que teníais en el año 2000, que no llegaba a 600.000 toneladas, no hubierais tenido la alimentación media que hacía falta. Por lo tanto, en realidad, felicitaros porque no solo habéis entrado en el mapa que no estabais de exportación, sino que además habéis alimentado a la población. Bien, vamos a ver los mercados básicamente que importan y luego ya entramos en el consumo que quería Sergio que hablamos un poco. Bien, no tenéis que olvidar que en este siglo también ha cambiado bastante, y eso lo ha explicado también el amigo de Australia, lo ha explicado detenidamente. O sea, pensar que a principio de siglo, que lo veis ahí, Europa era el 70% de las exportaciones de cítricos, las importaciones de cítricos, el 70%, y en estos momentos es solo ya el 54%. En 2 años más ya estaremos por debajo de la mitad, Europa. Asia es la que ha dado el gran salto, o sea, observar que Europa ha crecido el 42%, pero es que Asia ha crecido el 147%. Pero el que más ha crecido ha sido Estados Unidos y Canadá, que ha crecido el 153% por la pérdida de su producción, tanto en Florida como en California. Bien, aquí veis ya que quitas estos 3 y ya los otros no tienen importancia, pero cuidado, porque ese crecimiento de América, que ha crecido, olvidándonos de Estados Unidos de América, el resto de América ha crecido 143%. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estos países, a principio de siglo, se compraban a otros 158.000 toneladas. Y ahí el que más compraba era Brasil. Pero todos esos países juntos ahora compran 500.000 toneladas. Por lo tanto, el resto de América, olvidémonos de Estados Unidos y de Canadá, lo ha dicho Sergio cuando lo ha explicado, el crecimiento en México y el crecimiento de vosotros mismos en vuestro mercado es muy importante y hay que mimarlo.
Yo estoy muy contento del trabajo que he leído de AGAP y del SENASA con todos los mercados abiertos. Esto era del informe 2022. Ya has dicho antes que se ha abierto Vietnam, se ha abierto Nueva Zelanda. O sea, que estáis haciendo un trabajo muy importante, que luego hablaremos, que quiero copiar unas cosas. Pero esto es clave. El queso está bien. Para haber entrado hace prácticamente 15 años, el queso no está mal. O sea, tenéis el 56% metido en Norteamérica, en la Unión Europea el 18 y en el resto de Europa el 10, que es el 28, y luego el resto de Europa, en Sudamérica, que es el otro paquete del 12. Está bien, o sea, no está mal, a seguir trabajando. Evidentemente, lo vamos a escuchar dentro de un rato, como nos van a explicar el cuento de las 1001 noches vestido de la ruta Chancay, pues lo único que podemos hacer es crecer. Eso con toda seguridad, y estoy seguro que vamos a crecer. O sea, es inevitable y Chancay va a ser vuestra puerta de entrada. Sí que he querido poneros un par de cosas para que las sepáis de Europa. Mirad, esto es un informe de la Unión Europea, y este informe de la Unión Europea dice que hace 10 años el 14% de las mandarinas que se consumían en la Unión Europea venían de terceros países y el 85% de producción propia. Hoy es el 30% lo que viene de terceros países y el 69% de producción propia. Y acordaros que hemos visto que en mandarinas seguimos creciendo un poco, entre unas cosas y otras que luego se contarán. Mi amigo David Alba contará aquí cosas nuevas de mandarinas que se salen. Bien, esto os lo he enseñado solo para deciros que, pues es duro lo que tengo que decir, pero aprovecharos que tenemos en España menos. ¿Qué le vamos a hacer? Es la historia, ¿no? De hecho, hasta este año, Perú no aparecía nunca en los informes internos que hace la Unión Europea de seguimiento de los países que vienen. Y Perú ha aparecido, en este caso, veis ahí, que es pequeños cítricos, que se llaman en España, en Europa, a las mandarinas. Y esto es la historia de Perú, y hace un histórico de la historia de Perú, donde se ve claramente lo que he dicho antes, que ya está en el mapa, Y entonces he querido ponerlos pues, simplemente para que lo veáis. Bien, pero cuando Sergio me pidió que hablara un poco de Europa, me dijo, oye, pero ¿qué está pasando en el consumo? Ya hemos visto que el consumo, estabilizado las naranjas, hemos visto, pero vamos a bajar un poco más al detalle. Y lo que he hecho ha sido lo siguiente. Lo que vais a ver ahora a continuación es un trabajo sencillo, no tiene nada que ver con Kantar ni nada de eso, porque me he limitado a hacer un seguimiento de los países que no producen cítricos. En un país que no produce cítricos, ¿qué consume? Lo que importa menos lo que exporta, dividido por los habitantes. Y no hace falta consultar a Kantar, O sea, que eso no falla. Y lo que vais a ver son los consumos per cápita de Alemania, Francia, Escandinavia, donde está metido Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, Reino Unido, Polonia, países del este que están en la Unión, como República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria, todos juntos, y la Federación Rusa. Países que no tienen ninguna producción y que me limito a importación menos exportación, se lo comen ellos. Y prácticamente en fresco, porque estos países no tienen fábricas de... Bien, lo primero que quiero que veáis, dato global, es que el continente europeo, las importaciones totales de cítricos en 15 años, lo veis ahí, lo tenéis en datos de 5,
son 9,2, 9,9, 9,8. O sea, periodo crece un 6,96%, pero diríamos que está estable. Está estable. Y eso sí, estable, pero naranjas ha perdido un menos 0,5, mandarinas ha crecido un 6,55, limones y limas crecen un 37%, y como os he dicho antes, y crecen más las limas que los limones, la lima Tahití, y los pomelos que han bajado un 13%. Esto a nivel, diríamos, de familia citrícola. Bien, si pasamos al consumo per cápita, aquí lo que os he hecho es el consumo per cápita, ahí he considerado la evolución de la población en cada periodo y tal, pero observar, Francia, 69 millones de habitantes, 16,4, 16,8, 15,2. Pierde un 7% de consumo. Alemania, 14,8, 15,8, 15,2. Gana un 2%. Estable. Estos son todos los cítricos juntos, ¿eh? Vale. Escandinavia. Este me jode muchísimo porque observarlo. 15,59, 14,8, 13,40. Los escandinavos tienen dinero. Por lo tanto, se lo han gastado con vuestros arándanos, con vuestras uvas, con vuestras paltas, pero no con los cítricos. Polonia, claro, aquí Polonia, sí, Polonia crece, ¿pero por qué? Porque estaba muy bajo. Polonia estaba en 10 kilos, 12, 12,8, vale, ha crecido. Bueno, vale, estamos contentos, ha crecido. Países del este, 3/4 de lo mismo. 10, o sea, 9,89, 11,63, 11,69. Ha crecido un 18%. Bueno, esto es normal. Eran países que tenían menos capacidad, ahora la han adquirido y entonces, por lo tanto, están comprando más. Pero, por lo tanto, observar. En Europa, los grandes países desarrollados han bajado y el conjunto no ha bajado tanto porque han crecido los otros. Bien, Federación Rusa. Ojo, que aquí es hasta el 2025. Ya está absorbida la guerra de Crimea y en parte la guerra de Ucrania. Y sigue siendo. Hasta el año pasado, la Federación Rusa fue el primer importador del mundo. Este año pasado no lo ha sido porque Estados Unidos ha crecido tanto que lo ha pasado un poco. Pero sigue siendo Federación Rusa y Estados Unidos importan por libre 1.700.000 toneladas. Bien, y os he dejado para el final el Reino Unido, donde el Reino Unido tenéis que pensar que fue el primer país de Europa que más cítricos importaba. Merecería una tesis doctoral explicar esto, cómo han podido llegar a este punto, pero para acabarlo de arreglar se fueron con el Brexit y observar que en estos momentos son quizás el país de Europa que menos cítricos consume. Bien, si bajamos ya ahora al detalle, estos son naranjas. Entonces, observar lo que ya más o menos sabíamos. En naranjas, Francia baja un 6, Alemania otro 6, Escandinavia un 20%. Pero estos estaban cerca de 7 kilos per cápita. A ese nivel también está Bélgica, está Suiza, está Austria y está Holanda. Pero observar que ese es el paquete, diríamos, de Europa central. Italia, España y Grecia están por encima, pero somos países productores. Pero observar luego que los otros países que hemos estado estudiando comen la mitad de naranjas que los otros 3. Entonces tenéis Polonia, como hemos visto, crece un 11%, los países del este están estables, el Reino Unido baja un 11% y Rusia ha bajado un 14%. Rusia, observar el dato, que está prácticamente en 3 kilos. 3 kilos. Bien, si pasamos a mandarinas, el panorama es otro. Observar que ya no hay esa dicotomía tan exagerada.
Aquí ya es todo más, pero ¿quién es el que más consume? Es la Federación Rusa. La Federación Rusa es la que más consume. Hay un detalle curioso. Algunos pensarán que cuando a la guerra de Crimea España dejó de exportar a Rusia, España nunca exportó a Rusia muchos cítricos. Siempre fue para nosotros fue un nicho del 4 o 5%. Su suministro de las mandarinas básicamente es primero Turquía, luego todas las que pueda hacer Egipto, luego Marruecos y luego Sudáfrica sobre todo y ya parte de vosotros de aquí, de Chile también parte, ¿no? Pero es que ha crecido aún. Acordaos que naranjas bajó. Luego veis que Francia, Alemania repite la cadencia que hemos visto en naranjas, 10%, menos 11% y 17%. O sea, incluso en mandarinas llegan a perder más que en naranjas. Aquí hay una cosa que, bueno, se puede explicar más a fondo, pero es importante que lo sepáis. El hecho de que España en 10 años ha pasado de exportar 1.450.000 toneladas de mandarinas a exportar solo 1 millón, y eso ha sido básicamente a estos países. Entonces, en realidad, eso es decisivo para la bajada del consumo de estos mismos países. O sea, que aquí hay un hecho muy, muy puntual donde España juega un papel directo. Bueno, luego veis que el Reino Unido se mantiene en mandarinas y está mucho más alto que estaba. La diferencia entre naranja y mandarina ya no es tan alta. Luego veis que los países del este han crecido y Polonia, que también ha crecido. O sea, eran países que en el 2011, que empiezo este análisis, aún estaban con relativamente bajo. Bien, si ahora pasamos a limones y limas, o es pomelo. Así que me dejo, es pomelo. Bueno, en pomelo, ahí veis el pomelo chino. Bueno, en pomelo veis que todos bajan. Menos 6, menos 7, menos 43, menos 7, la Federación Rusa incluso menos 21, Escandinavia menos 34. Bueno, pues esto es lo que hay. Aún es. O sea, ojo, cuando veáis esto, tened en cuenta que eso no quiere decir que se haya perdido el negocio. Lo que pasa es que si tú eres bueno y se mueren los otros, tú te quedas con el negocio. Pero esto es así siempre. Bueno, finalmente, los limones y limas. Y aquí lo que ya nos imaginábamos, todos crecen. Polonia 60, Alemania 64, países del este 52, Escandinavia incluso 26, Francia 21, Reino Unido 21 y la Federación Rusa 17. O sea, aquí no hay que profundizar mucho, chicos. No solo es el pisco sour, está claro que es el gin tonic, es el Cuba Libre y es el limón en oreca para cualquier cosa, y cuando ves Masterchef, mil recetas necesitan limón. Y, claro, aquí el detalle importante. Naranjas y mandarinas son cítricos dulces, que los consumís como postre y que los comparáis. Cuando vais a comprar, los comparáis con banana, no, porque siempre es más barata, pero lo comparáis con manzana, lo comparáis con uva, lo comparáis con pera o con melón. Y eso os hace decidir, pero no miráis el precio de los limones. No lo miráis. Necesitáis en casa 3 o 4 limones. Y sin mirar el precio, cogéis la mallita de limones, porque tenéis que tener limones en casa. Entonces, yo siempre digo que el limón es como el azafrán o el colorante alimentario, lo tienes que tener en casa. Entonces, claro, el análisis de su consumo pues, es diferente. Bien, finalmente, un último detalle, por el hecho de que para vosotros la lima Tahití es importante, es que es muy difícil analizar los movimientos mundiales de la lima y el limón. Tienes que bajar al detalle de que los limones son 0,8, 0,5, 50, 10 y las limas son 0,8, 0,5, 50, 90. No todos los webs de estadística te llegan a los 8 dígitos y entonces es muy difícil. Por eso
sin embargo, solo puedo enseñaros la Unión Europea. Ni siquiera puedo enseñaros Inglaterra, solo la Unión Europea. Entonces, en la Unión Europea, esto es lo que la Unión Europea ha importado de limones y limas. Lo veis arriba, ¿no? Entonces, resulta que los limones en estos 15 años ha crecido un 33%, pero la lima ha crecido un 128%. Ahí la coronita en toda Europa, con el trocito de Lima Tahití en la punta, es importante en Horeca. Y si miramos aparte de esto, ¿de dónde hemos traído las limas? O sea, la Lima Tahití, ¿de dónde la hemos traído? Ahí tenéis el cuadro. Y en este cuadro, un detalle importante, que es, bueno, que Perú casi no está, pero empieza a estar. Por tanto, eso ya os lo dejo a vosotros como faena, ¿no? Brasil se ha puesto las botas, evidentemente, pero observar quién ha desaparecido: México. Y México no solo ha desaparecido en Europa, en Lima, prácticamente ha desaparecido también en palta, bueno, en aguacate. La razón es muy simple, y es que Estados Unidos lo fagocita. Y entonces, como lo fagocita, ¿para qué se van a calentar los mexicanos en cargar contenedores y poner sensores si cargando un camión normal en 24 horas está al otro lado de la frontera? Y eso lo notas muy bien en este caso. Bueno, ya, y para acabar, creo que voy en tiempo, ¿no? Para acabar, vale. Tampoco es fácil de pelar las paltas o los mangos. Y sin embargo, no son fáciles de pelar, ¿eh? La palta, si no prendes bien, acabas todo, ¿eh? Y el mango tienes que ir con cuidado. Y sin embargo ha crecido. Por lo tanto, decir, no, es que los niños no saben pelar. Eso sí, no somos novedosos. Somos viejos. Somos un producto viejo. Y nadie se ha encargado de ponerlo de moda en las redes como están el mango y la palta. Es así. Si los que producimos naranjas no los ponemos en las redes, ¿de quién es la culpa? De los que producimos naranjas. Es así de sencillo. Más sencillo imposible. Las mandarinas, bueno, se mantienen en parte, yo creo, por lo del easy peelers, frente a las otras. Y también porque en realidad en naranjas, bueno, tenemos la Onyx y alguna otra novedad que habrá por ahí, pero en realidad yo siempre he dicho una cosa. Mirad, y siempre le he puesto el ejemplo a Mercadona y me decían, digo, Mercadona a veces hace reuniones de consumidores para definir un producto. Y yo les decía, si tú metes 10 consumidores tipo en una sala y les dices que no van a salir hasta que se pongan de acuerdo cuál es la naranja perfecta, te dirán, ya podemos salir. Y tú dirás, ¿qué naranja habéis definido? Y dirán, naranja de este tamaño, color potente, mucho zumo, equilibrio. Y cuando acabe de hablar ese le dirás, ¿has inventado la navelina? O algún otro tipo de navel según la zona. Pero es que si les hacen lo mismo con la mandarina, inventarían la clementina de Nules. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces es muy difícil superar un producto. Vale, que ahora tenemos la Tango o la Nadorcot, pero ¿eso es mejor que la Clemenules? Pues no. A la Orri, bueno, tiene sus cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos unos productos, pues, viejos y que nadie los está modernizando, y si los tienen que modernizar, los que los producimos. La culpa de Sergio, que es copresidente de la World Citrus Organization, que haga algo.
Sí, hoy lo felicitáis, oye, Sergio, esto está muy bien, tal y cual, sí, sí, decirle también lo otro. Ahora, luego viene, en la batalla de la lima y el limón, ¿qué va a pasar? Pues no lo sé. No lo sé, pero sí sé una cosa, que se ayudan mutuamente seguro. Eso con toda seguridad. Por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que de momento ellas están en la cresta de la ola. Pero cuidado, los que las producís, no os quedéis tampoco antiguos fuera de las redes y todo eso como nos ha pasado con los de los cítricos dulces. Muchas gracias.